Bienvenidos oyentes, comenzamos una semana más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad que comenta Jorge ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Estados Unidos lleva a cabo una nueva oleada de ataques contra Irán e insiste en que Teherán no controla el estrecho de Hormuz. Irán ataca a Jordania, Kuwait, Omán y Qatar con drones y misiles tras los ataques estadounidenses. La fecha de las elecciones en Israel se ha fijado para el 27 de octubre y el gobierno completará su mandato por completo. La Unión Europea sopesa la prohibición de comerciar con los asentamientos israelíes. Un alto funcionario de la ONU acusa a Hamás de obstaculizar la ayuda a Gaza. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad. Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán la madrugada del domingo al lunes, tras el ataque iraní a un buque portacontenedores en el estrecho de Hormuz que se incendió y dejó a un miembro de la tripulación desaparecido durante el fin de semana. Teherán respondió con nuevos ataques contra países de la región. Los nuevos ataques estadounidenses se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el ejército estadounidense los había golpeado con fuerza y asegurara que Irán había aceptado un acuerdo diplomático antes de atacar un barco en el estrecho de Hormuz. Con la retórica y la tensión en su punto álgido, un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sugirió, tras los últimos ataques, que el tiempo para la diplomacia había terminado. A pesar de la escalada de violencia, Israel se mantenía al margen de los combates, sin participar en los ataques estadounidenses contra Irán, ni convertirse hasta el momento en objetivo de los bombardeos de represalia de Teherán. En su comunicado, el ejército estadounidense dijo que buscaba degradar la capacidad de Irán para atacar a los barcos comerciales que transitan libremente por el estrecho. Posteriormente, el CENTCOM anunció que la última oleada de ataques había terminado y afirmó haber utilizado aviones de combate, buques, drones aéreos y drones navales para atacar los sistemas de defensa aérea de Irán, las estaciones de radar, los equipos de misiles y drones y las pequeñas embarcaciones. Sí, ya saben que en las últimas semanas, muchas semanas, desde que se empezó a hablar de este memorando de entendimiento, pues la verdad es que no se entiende muy bien qué es lo que pasa. Es decir, de que los ataques de Irán a barcos que pasan por el estrecho son constantes y la respuesta de Estados Unidos a estos ataques son cada vez más importantes, más dentro de la geografía del propio país, atacando instalaciones de todo tipo que están afectando al propio poder de los ayatolás. Es decir, están atacando no solamente las instalaciones cercanas al Golfo Pérsico, sino también muy tierra adentro, en donde hay centros que son importantes para las infraestructuras iraníes y que están siendo dañados por Estados Unidos. A pesar de todo eso, seguimos en esta misma atmósfera planteada por Trump de responder con mucha contundencia y, por otra parte, seguir en la mesa de negociaciones. Y esto, de alguna manera, obliga también al régimen iraní a seguir en la mesa de negociaciones, a pesar de que no se está avanzando en ese sentido que nosotros sepamos, porque hasta ahora pues los comunicados que han trascendido han sido muy contradictorios. Mientras el régimen iraní aseguraba que se estaba hablando de una cosa, Donald Trump decía totalmente lo contrario. Así que estamos en ese impasse no pasivo en el cual Estados Unidos cada vez está degradando más la potencia militar iraní, que ya se nota por sus respuestas que está cada vez más afectada por estos ataques y que las respuestas son más limitadas. Por ejemplo, solamente ha atacado los países del Golfo más cercanos y no ha lanzado nunca en estas semanas ningún misil contra Israel. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo que
suele ser la sensación general es que Trump está muy aferrado a su política del palo y la zanahoria. La zanahoria sigue siendo la misma, pero el palo cada vez golpea más fuerte. Irán lanzó misiles y drones contra Jordania, Kuwait, Omán y Qatar la madrugada del domingo en respuesta a los ataques estadounidenses generalizados, mientras que el recrudecimiento de las tensiones con Estados Unidos seguía erosionando el acuerdo de alto el fuego entre los dos adversarios. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber destruido un centro de mando y control y hangares de drones en Jordania, aliado de Estados Unidos, haber atacado una estación de radar estadounidense en Kuwait, haber atacado plataformas de apoyo y reabastecimiento de combustible para portaaviones estadounidenses en Omán y haber destruido un centro de mantenimiento de aviones y una instalación de mando en Qatar. Estos son los primeros ataques contra el mediador clave desde abril. Sin embargo, no ha cumplido su amenaza del viernes de atacar también a Israel si persistían los ataques estadounidenses. Una serie de ataques entre Estados Unidos e Irán en los últimos días llevaron al presidente estadounidense Donald Trump a declarar el fin del alto el fuego destinado a detener los combates que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero, aunque Trump ha dejado la puerta abierta a la continuación de las negociaciones. El estrecho de Hormuz es un tema clave en las negociaciones después de que Irán lo cerrara durante la guerra, bloqueando una ruta marítima por la que fluye una quinta parte del petróleo mundial. Si bien se suponía que el estrecho se reabriría según el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a los combates, los barcos han seguido siendo alcanzados mientras continúan los enfrentamientos. Sí, y esto se ha reflejado, como viene siendo habitual también en las últimas semanas, cada vez que hay un rifirrafe de este alcance, con subidas en el precio del petróleo, pero ya las subidas no tienen nada que ver con las que hubo en la fecha del inicio de esta guerra. Es decir, si actualmente el precio del petróleo estaba en torno a los $70 del barril de Brent, ahora con estas tensiones han subido a 80, pero no a los 120 que se logró o que se alcanzó en los primeros días de marzo tras la guerra que abrieron y declararon Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Con lo cual, la sensación general también de los mercados es que esto todavía no es una guerra abierta contra Irán, entre otras cosas porque, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, el presidente Trump tiene una agenda mucho más a largo plazo para este año 2026, con las vistas puestas especialmente en las elecciones de medio plazo del Congreso de Estados Unidos y del Senado en noviembre de este año. Una vez superadas esas elecciones y según los resultados de las mismas, es muy probable que Trump, conteste con mucha más contundencia e incluso vaya a las instituciones americanas a pedir el apoyo constitucional para declarar la guerra a Irán. El asesor jurídico de la Knesset, Sagi Tafik, anunció el domingo que la Knesset se disolverá el 17 de julio y que las elecciones se celebrarán en la fecha originalmente prevista del 27 de octubre, la última fecha permitida por la ley. Esto supondría las primeras elecciones que se celebrarían en Israel según lo previsto desde 1988 y convertiría al actual gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu en el primer gobierno israelí en completar su mandato íntegro desde 1973. El anuncio se produjo cuando la coalición se ha embarcado en una ofensiva legislativa destinada a aprobar el mayor número posible de sus proyectos de ley más controvertidos antes de que se disuelva el Parlamento, momento en el que la legislación generalmente se paraliza a menos que tanto la coalición como la oposición lleguen a un acuerdo.
El actual gobierno, el 37º de Israel, se formó el 29 de diciembre de 2022, tras el colapso del gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid. El gobierno actual, integrado por el partido Likud de Netanyahu, junto con varios partidos ultraortodoxos y de extrema derecha, es considerado en general el más intransigente que jamás haya gobernado el país. Según las encuestas, si se celebraran elecciones hoy, Netanyahu y sus aliados estarían muy lejos de obtener la mayoría en la Knesset de 120 escaños, mientras que el bloque de oposición sionista, una alianza anti-Netanyahu que excluye a los partidos de mayoría árabe y ultraortodoxos, estaría al borde de la mayoría. Los principales rivales de Netanyahu para el cargo de primer ministro son el exgeneral y presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot, y el ex primer ministro Bennett, que encabeza el partido Juntos. Bueno, lo único que ahora sí sabemos con certeza es la fecha de disolución de la Knesset, que será esta misma semana, este viernes 17 de julio. Y por otra parte, la fecha de la convocatoria de elecciones, que es el último día que podía permitirse la convocatoria de estas elecciones según la ley, y es el 27 de octubre. Es una fecha complicada porque estamos ya apenas superadas las fiestas judías. Ya saben que en septiembre pues está el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, después Kippur y después Sukkot. Todo esto lleva prácticamente hasta mediados de octubre. Recordemos que justamente la fecha del 7 de octubre del 2023, cuando empezó esta guerra declarada o invasión de Hamás, era justamente la última de las fiestas. Esta era la fiesta de Simchat Torah, el 7 de octubre de 2023, que este año supongo que cae un poco más tarde y que por eso la fecha se ha tenido que trasladar en octubre hacia el final, prácticamente coincidiendo, como decimos, con el último día posible para la convocatoria de elecciones. Pero también esto señala que el Ejecutivo actual pues debe estar sintiendo cierta posibilidad de derrota porque pretende exprimir los días que le quedan de gobierno hasta el final de todos, incluida esta semana en la cual se ha propuesto pasar un montón de leyes que hoy en día pues no todas ellas están siendo aprobadas, pero que cuentan con la mayoría suficiente dentro de la coalición actual de gobierno de Israel, que aunque hay algunas facciones, por ejemplo, de los partidos religiosos que han dicho que abandonaban la coalición, pues que sí seguirán votando en consonancia con sus propios objetivos, si esas leyes propuestas pues siguen la pauta de la ideología de su propio partido. Por eso también hay algunas de ellas que están siendo rechazadas, especialmente aquellas que no se ajustan a las voluntades últimas de estos partidos ultrarreligiosos. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debaten la imposición de una prohibición a la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes tras la presión ejercida por varios Estados miembros, entre ellos Irlanda, los Países Bajos y España, que ya han impuesto sus propias restricciones comerciales a los asentamientos israelíes. Según los diplomáticos, no se espera que el debate en la reunión de Bruselas dé lugar a decisiones concretas, pero ayudará a sondear si existe el apoyo suficiente para seguir adelante. La lentitud del debate ha enfadado a los países deseosos de restringir el comercio y algunos diplomáticos acusan a la Comisión Europea de actuar con excesiva lentitud. En Bruselas existe desacuerdo sobre si esa medida necesitaría el respaldo de los 27 Estados miembros o simplemente una mayoría ponderada. Alemania e Italia, actores clave en el proceso, aún no han tomado una decisión al respecto. Bueno, el hecho de que no se haya tomado una decisión al respecto, no solamente en estas semanas y días, sino en los últimos años, pues dice mucho en cuanto a lo que la Unión Europea
representa y es capaz de decidir. Entre otras cosas, porque aquí lo que vemos es una política que tiene que ver más con los bloques ideológicos que con asuntos a nivel de Estado europeo. Es decir, los países que se oponen y que están promoviendo este boicot de alguna manera a la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes son justamente aquellos países que desde hace tiempo se han posicionado desde las izquierdas en contra de cualquier favor, acercamiento o incluso tolerancia de las políticas hacia Israel, como son en este caso Holanda, ahora es conocida como Países Bajos, y especialmente España, que ha tomado la iniciativa de anti-israelí desde el inicio de esta guerra. Recordemos que si bien esta guerra estalló en octubre del 2023, no habían pasado ni 3 meses cuando se produjo la liberación, creo que fue después de 1 mes o 2, como mucho, la liberación de los primeros secuestrados israelíes, y fue en ese momento cuando Pedro Sánchez, como presidente de turno de la Comisión Europea, se presentó en la frontera por donde salían los secuestrados para presentar su política de reconocimiento unilateral hacia el Estado palestino, junto con el representante de Bélgica, aunque el que lo llevó a cabo después fue especialmente España, que siguió de forma más contundente esta política de alejamiento de Israel en todos los sentidos, llegando este último año a posiciones tan extremas como de hablar abiertamente, incluso el presidente español, de genocidio para referirse a la guerra que ha librado y sigue librando Israel contra el grupo Hamas, y en general acusando a Israel de genocidio hacia el pueblo palestino. ¿Cuál puede ser el resultado? Pues lo que el sentido común nos indica es que si no ha pasado hasta ahora, no entendemos muy bien por qué tendría que pasar a partir de ahora. Más bien parece una cuestión que tiene que ver con la política interna de algunos países, incluida España, de presentarse como adalides del anti-israelismo. Un alto funcionario de la ONU acusa a Hamás de interferir en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza e intimidar a los trabajadores humanitarios, advirtiendo que las acciones del grupo están haciendo que las operaciones de socorro sean cada vez más peligrosas. El grupo terrorista palestino continúa controlando partes de Gaza, incluso después de que las fuerzas israelíes extendieran su presencia a más del 60% del territorio. Según el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, las acciones de Hamás pusieron en peligro al personal humanitario, intimidaron a los trabajadores que entregaban ayuda alimentaria vital e interrumpieron las operaciones humanitarias que salvan vidas. Según un comunicado de la ONU, el sábado, hombres armados vinculados a Hamás irrumpieron presuntamente en un punto de distribución de alimentos en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y también entraron en un almacén del Programa Mundial de Alimentos, donde agredieron a 2 camioneros que transportaban suministros humanitarios. Y vamos a ver, si usted acaba de llegar del planeta Marte y dice, pero vamos a ver cómo es posible que si estos camiones y estas organizaciones de Naciones Unidas estaban incorporando, haciendo llegar a los gazatíes la ayuda humanitaria, ¿por qué Hamás, que gobierna a los gazatíes en la Franja de Gaza, les está atacando? Pues es algo muy simple y que se había visto ya durante todos los años anteriores. Es que Hamás no quiere que la ayuda humanitaria se reparta entre los habitantes de la Franja de Gaza. Quiere ser él el que reparta esa ayuda humanitaria entre los habitantes de Gaza para que los habitantes de Gaza dependan de este grupo terrorista llamado Hamás
para poder seguir alimentándose, para poder seguir vivos. Uno dice, pero a ver, esta semana no habíamos oído también de que Hamás decía que iba a dejar el control de la presidencia o el control político de la Franja de Gaza para que lo administren otros grupos de la autoridad palestina. Pues eso es lo que aparentemente hemos entendido. Pero la explicación a todo esto es que jamás no les importa dar el control político aparente, a una organización como la Autoridad Palestina, porque ellos van a tener el control efectivo sobre la población. Ellos son los que van a decidir quién come y qué come, porque todo lo que está entrando en la Franja de Gaza a través de las organizaciones humanitarias del mundo, todos esos esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo en recoger alimentos y ayudas para la franja, para los gazatíes, no llegan directamente a los gazatíes, pasan por la mano de este grupo terrorista que los tiene esclavizados y que para ellos solamente los que sean fieles a sus consignas y entre otras cosas se apunten a sus hijos y a sus jóvenes a las milicias que manejan las armas que todavía tienen y todavía tienen todas sus armas personales en la Franja de Gaza. O sea que lo que quieren decir es que tú nos entregas, yo te doy de comer, pero tú nos entregas a tus hijos como soldados. Este es el mensaje y no las otras cosas que alguien puede interpretar, pero parece que en Naciones Unidas todavía este mensaje no ha quedado claro y se sorprenden cuando los miembros de Hamás les roban esta ayuda humanitaria. Les roban para quedársela a ellos y para administrarla a ellos. Esto es lo que se ha convertido la ayuda internacional en una herramienta en manos del terrorismo, en un arma terrorista. Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Mañana les esperamos con más noticias.